Entonces, hicimos una API básica, después la conectamos a la base de datos y ahora vamos a empezar a trabajar con ya la API REST. Entonces, la primera pega es la configuración inicial. Acá, lo mismo siempre. Creamos un proyecto, creamos una aplicación, creamos una base de datos si vamos a usar otra base de datos y configuramos el setting. Sí, un dato importante cuando configuremos el setting, que es la única diferencia, además de agregar nuestra aplicación, que acá en este ejemplo dice serial app, hay que agregar REST-framework, que es como la aplicación del framework REST que vamos a utilizar. Entonces hay que hacer lo mismo de siempre, pero cuando agreguemos la aplicación, agregamos dos. Agregamos el REST Framework y agregamos el serial app. Entonces, primero, la pega de siempre. Crear un proyecto, crear una aplicación, crear la base de datos y configurar el settings. Vamos a eso. Esto era Django, create project, perdón, start project. Start project. Este es Function Based View demo. Este está basado en funciones. cd Function Based View demo, Python 3, Manage PI, Start app. Function Based View app. Y code punto. Acá no necesitamos las carpetas template, la carpeta static, porque todo lo vamos a trabajar con un API. Ya. Voy a revisar la base de datos. Django API demo. Ya está. Esta es la que creamos recién. Ya, y voy a borrar todos los datos para asegurarme. Django API demo. Así es, perfecto. Nos vamos a settings. En las aplicaciones tenemos que instalar Django REST Framework. Era con espacio, o sea, con guiones. No, REST Framework solamente. REST Framework y mi aplicación, que era Function Based View app. Y los templates no los vamos a ocupar. La base de datos. Esto es PyMySQL. Me falta. Django API demo. Pass, MySQL y ahí está. El idioma y nada más. Disculpa, Paul, no te escuché si lo dijiste. ¿No vas a ocupar el static? Nada ahí. No, no vamos a ocupar el static ni el template. Todo va a ser a través de la API. Ya, gracias. Entonces hicimos esta pega. Creamos un proyecto, creamos una aplicación, creamos la base de datos, configuramos el setting. Lo único que tenemos que preocuparnos, aparte de lo que hacemos normalmente, es que ahora en las aplicaciones instaladas pongamos el REST Framework y pongamos nuestra aplicación.
Ahora, vamos a partir por el modelo. Vamos a ocupar un modelo student y vamos a crear lo que podemos ocupar el mismo que hicimos recién en el ejemplo del empleado. Models. Class student model.model. Un ID. Models integer field. Acá pueden copiar y pegar del ejemplo que habíamos hecho anteriormente. Algo 50. El email. Y este va a tener un score, que es un puntaje. Max digit 5. Decimal place 2. Perdón. Y el str. ¿Salía el string? Sí, que voy a retornar el nombre. Con eso es suficiente. Tenemos el modelo, que este es Cockbaster, y este tenemos el archivo nuevo, el serializer. Este archivo no está, tenemos que crear este archivo en la app serializers.py. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero tenemos que importar la del REST Framework, que es la librería que vamos a ocupar. Vamos a importar los serializers. Y además vamos a importar el student, que es la models import student. Vamos a crear una clase, student serializer. Y esto va a extender serializers.model serializer. Esta clase es parecido a lo que hicimos con el formulario, con los forms. Lo único que tiene que tener una clase meta. Ese nombre siempre es meta, no podemos cambiarlo. Le vamos a definir el modelo, que en este caso va a ser student, y vamos a definir los campos que queremos, que va a ser todos. Eso es toda la pega que tenemos que tener ahí en Serializer. ¿El meta es la subclase? Claro. Por el serializer.py, ¿lo creaste en la carpeta de la aplicación? Sí, correcto. Gracias. Entonces tenemos el Serializer y el Models. Y las carpetas.
por, en el archivo serializer, entre paréntesis, estás invocando la librería que importamos. Claro. Y La clase. luego el model, eso, está bien. Sí, Y de ahí estás llamando a model serializer porque la M es con mayúscula, ese es reservado. sí. Es el nombre de la clase que se Correcto. importa. Ya, gracias. Entonces, tenemos el serializer y tenemos el modelo. Ahora vamos a crear las vistas. Y acá donde vamos a tener toda la pega. Vamos a hacer la vista y dijimos que habían dos métodos que teníamos que hacer. Uno para los pedidos que van sin ID o sin clave primaria y el otro para los que van con ID. Entonces vamos a empezar a escribir eso. Nos vamos al Views. Y acá hay varios imports que vamos a empezar a ocupar dentro de la creación. Primero vamos a definir los métodos. El primer método va a ser studentList, que es el listado de estudiantes. Y vamos a poner un pass mientras tanto, que no para programarlo de ahí. Y el segundo método va a ser el studentDetails, que va a ser va a recibir el request, pero además va a recibir un ID o una clave primaria. El de abajo con el ID y el de arriba sería el all. Claro, el de arriba es el all y para guardar. Cuando yo quiero todos los datos y cuando quiero guardar los datos. Y el de abajo es cuando quiero hacer datos con un estudiante para modificar y Un dato para específico. poder eliminar. Tengo esos dos. Lo primero que vamos a hacer es importar el decorator from REST framework.decorators. Vamos a importar el API View. Y el API View es el que me va a definir @API View. ¿Quiénes son los métodos que pueden entrar a cada una de mis funciones? Entonces acá yo quiero entrar con get y quiero que pueda entrar con post. Y a la segunda función quiero que pueda entrar por get cuando quiero pedir uno, que pueda entrar por put y que pueda entrar con el delete. Entonces voy a tener esas dos opciones. Paul, Vamos a hacer la le primera, ¿sí? colocas, coloca los dos esos arroba antes de la función, pero podrías colocarlo todo arriba también. No, pues tiene que ser justo antes de esta función. Ah, Porque dice ok, que este decorador es de esa función. sí. Ya, gracias. Entonces vamos a ir por el primero. Y acá, igual que cuando habíamos hecho el ejercicio anterior que guardábamos, acá también tenemos que preguntar por el tipo de método que viene. Si el método es get, quiero en este caso obtener el resultado. Y si es que el método es post, Para grabar. para grabar. Entonces vamos a ir al primero, el get. Si es que necesito todos los estudiantes, vamos a generar students. Vamos a llamar al método student, a los objetos, objects, all. Ahí voy a tener todos los estudiantes. Y después voy a llamar al serializer. Y el serializer
va a ser igual al Student Serializer que ya creamos, Student Serializer. Y acá tengo que pasarle Students, que es el objeto que es el listado de estudiantes, y many true, porque son muchos los objetos que students, ahí sí, many igual true. Porque acá voy a recibir muchos objetos de estudiantes. Y finalmente retornamos el response, que no lo tengo importado. Tenemos que importarlo. Desde el framework, response, import, response. Entonces ahora sí voy a poder responder el serializer.data. El En la línea de serializer, cuenta de la izquierda, tú sí. tienes puesto el import del status sin, o sea, perdón, no, olvídalo. Estaba leyendo el del status, olvídalo. Ya. Sí, el del status lo vamos a ocupar más. Entonces, en el get voy a responder toda la información. Se la voy a pasar al serializer y el serializer se va a entender con mi cliente. En qué lenguaje lo quiere, en qué formato viene. Yo cumplo con entregárselo al serializer. Si es que quiero hacer el post, si es que quiero guardar algún dato, en este caso un estudiante, tenemos que hacer un proceso similar. Tenemos que generar el serializer con el objeto que creamos. Acá cuando creo el serializer, no tengo que pasarle el listado de estudiantes, sino que tengo que pasarle el objeto que estoy enviando. Data va a ser igual a request.data. En el fondo es la data que viene desde el pedido. Y después de esto, preguntamos, Paul, al igual que en el formulario, si es que es válido. ¿Sí? Paul, antes que pases, eh, cuando estás haciendo el grabado en el post, entre paréntesis, ese data, ¿de dónde proviene el primero? Data es igual, antes de la respuesta. Antes de la respuesta. Ese. Este data es el nombre de la variable interna del serializer. Si te fijas, si yo me pongo La arriba, variable. claro. Y el request.data es el que viene Sí, desde el pedido, del request, la información que sí, viene la petición. claro. Sí, Entonces ya, ahí yo lo que viene en la petición se lo paso al data interno. ya. Gracias. Si es que esa información es válida, con todos los validadores que podemos hacer, lo que hacemos es al serializer le decimos save. Y el serializer guarda toda la información a la base de datos. Y acá retornamos el response nuevamente. Tengo que retornar la data que mostré, porque normalmente cuando guardamos mostramos la data y el status. Y en el status, acá también voy a tener que hacer el include arriba. From REST framework import status. Y acá es lo que veíamos, status punto, y acá están todos los mensajes que yo podría enviar. Son un montón. Entonces, dependiendo del error o de lo que suceda, es qué mensaje yo quisiera enviar. En este caso, como agregamos, vamos a mandar el 201, que está creado. 201 Oye, ahí creado. los estatus más usados son los que tú pusiste en la PPT, el 200, Claro, 400 y no me acuerdo el otro. sí, pues, el 201, el 400, el pull request, el 500 es cuando hay un error del servidor, el 403 que no tiene permiso, el 404 que no se encuentra el documento. Pero acá vamos a utilizar los típicos. Ya, gracias. En el caso de que no le coloques status como pasó en el método get, se asume que es un 200. Sí, entrega el método, el 200, ok.
Y si es que hay si es que no es válido, si es que hay algún problema, también podemos retornar response. El ser punto, en vez de la data, acá como hubo un problema, vamos a retornar los errores. Y el status va a ser igual a status punto, y acá tenemos el 400, que es bat request. Hubo un problema en los datos. Entonces ahí tenemos toda la pega para poder listar un objeto y para poder guardar un objeto. Si nosotros queremos probar esto, vamos a hacer las migraciones. No sé si las hice ya. No las he hecho. Python 3, manage, make migrations. Y ya. Ahora tenemos las tablas, tenemos student y vamos a agregar algunos. Voy a agregar 3 estudiantes. Y la segunda vista, que es la vista que nos permite pedir el dato de un estudiante, guardar los datos y eliminar, también la vamos a crear. Voy a ampliar la pantalla para que podamos ver el código. Y acá sí tenemos que hacer antes de poder hacer los métodos, los if, tenemos que hacer un try. Y ese try es para ver si es que efectivamente existe el estudiante con el ID que estoy mandando. Si yo le mando, como esto viene desde una API, puedo mandar cualquier ID y lo que voy a intentar es buscar ese ID. Entonces mi estudiante va a ser igual a student objects find get. Y el PK va a ser igual a PK. Clave primaria. O el ID va a ser igual a ID, como queramos llamarle al objeto. Y si es que esto falla, vamos a retornar un error. Y es lo mismo que teníamos acá arriba. Vamos a retornar que no vamos a retornar esto, ¿no? Porque no es necesario. Y vamos a retornar al tiro el error. Pero en vez del 404 not found. El más conocido de todos los HTTP status. Entonces, si es que el ID que nosotros estamos enviando como parámetro, el clásico, si es que el ID que estamos enviando como parámetro no existe, cortamos el tiro y llegamos hasta ahí, no. Retornamos el tiro que ese ID no existe. Si es que sí existe, voy a encontrar un estudiante y ahora podemos volver a hacer la misma pega que hicimos acá arriba. Vamos a tener 3 métodos. El primero va a ser un get. El segundo va a ser un put. Y el tercero va a ser un delete. El get es para buscar un estudiante. Ya tengo el estudiante. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasárselo al serializer. Nuevamente el serializer, student serializer, y de paso el estudiante. Y después retornamos. Return response
y el serializer.data. Entrego la información del estudiante. Nuevamente, si no pasamos el estatus por parámetro, se asume, ok, estatus 200, todo ok. Si es que quiero modificar los datos del estudiante, vamos a tener que cambiar el serializer. Voy a pasar el student serializer. Y tengo que pasarle los parámetros, que es el estudiante que encontré, que es el original, y tengo que pasarle la data que viene de afuera. Igual que cuando agregamos. Nuevamente, como en el agregar, el mismo proceso. Voy a copiar. Pegar acá. Si es que el serializer es válido, lo guardamos y retornamos la data. Acá no voy a retornar creado porque no lo estamos creando. Y si es que el serializer no es válido, vamos a retornar los errores y el bad request. Lo mismo que guardar. La única diferencia es que acá tengo que mandar el estudiante original y los datos que vienen desde afuera. El serializer va a pescar los dos, va a comparar y va a guardar. Y el tercer caso, el delete, también es bastante directo. Estudiante. ¿Qué pasó? Pon. ¿Sí? Oye, pero en el jet y el post técnicamente está haciendo casi lo mismo, ¿no? En el get y el post, Sí, pues. ¿cómo? ¿En cuál? Mira, tú preguntas si viene por jet, Acá. ¿estamos bien? Sí, ahí. Manda ¿Sí? los datos, ¿bien? ¿Sí? Va al serial ahí con los datos y abajo Ujú. hace lo mismo. Acá sí. por- Pero acá la Porque va diferencia a es que yo le retornar. mando los datos del estudiante que quiero modificar. Ok. Porque estoy usando el get, estoy pidiendo un dato. Si vienen por put, quiero editar esos datos. Entonces, además del estudiante que ya encontré, tengo que decirle los datos que quiero modificar. Y en el delete, directamente eliminarlo. Y acá, return response. Si es que lo eliminé, el estatus es que ya no existe. El estatus, el 204, no content. Se fue. Entonces ahí tenemos los métodos para cada una de los elementos. El get, el post, el get con parámetro, el put con parámetro y el delete con parámetro. Finalmente vamos a usar las URLs y en este caso el admin, si es que queremos administrarlos por la interfaz de administración. Como yo los agregué directamente acá, no vamos a necesitar el admin, pero si quieren habilitarlo también lo pueden hacer. Me cambio para el otro lado, nos vamos a ir a las URLs. Paul, disculpa. ¿Sí? No te estaba avisando por el chat que me tengo que retirar ahora. Tengo que ir al aeropuerto urgente. Ya se va, no hay problema. Ahí Sí, las instrucciones quedan en el grupo, ¿cierto? Las instrucciones van para aquí la en el evaluación. grupo y cualquier cosa me preguntan. Ya, Paul, listo, muchas gracias. Buenísimas Dale, que las esté clases. En bien. realidad, sé que se aprendió caleta. Dale, bacán. Ya, listo. Nos vemos, Gracias. que esté bien. Ya nos vemos, que estén bien. Chao a todos. Vamos a definir el path. Students. Students. Y esto me va a llamar a el import que vamos a hacer. Entonces, le puse function base view app. Import views. Y de student views punto el primer método que era student list. Y el segundo método student detail. Acá me sobró un views. Y el segundo método es igual, pero con un parámetro que le pusimos primary key, PK. Entonces ahí tenemos la ruta. ¿Qué error tengo acá? No fue cerrado. Ah, esa coma. Ya.
Importamos los views, agregamos dos paths y ahora podemos echar a correr la aplicación. Entonces tenemos, el home no está definido, pero sí tenemos students y tenemos students con un ID. Entonces vamos a ir primero a students. Y acá tenemos, ya si se fijan, toda la interfaz que nos genera automáticamente el Django REST. Acá yo puedo ver student y puedo ver todos los estudiantes que nosotros tenemos. Acá mismo, si yo quisiera agregar un estudiante, desde esta parte yo podría hacerlo. Como acá estamos trabajando, por ejemplo, con JSON, voy a agregar uno nuevo, le voy a poner que este va a ser el ID 4, el poll, y vamos a tener un 90. Y le pongo post, y eso lo publica, me retorna 201 que fue creado, me muestra el objeto que acabo de crear, el ID que se le asignó, y yo podría volver ahora a la lista de estudiantes y verlo publicado. Entonces acá ¿Cómo nosotros llegó a podemos esa probar. interfaz? Paul, ¿Cómo? ¿cómo llegó la interfaz, a esa interfaz? Esa se hace sola, pero tú llegas con la ruta que creamos, /students. Ah, ya, listo. Gracias. Por la URL esa. O la URL esa. Un error frecuente, que por ejemplo, cuando ustedes no agregan y se van a dar cuenta y se lo olvida, porque a mí se me olvida siempre, es hacer eso. Cuando carguen esto, les va a decir que no existen los templates. Y usted dice, ¿qué template? Si yo no he hecho ningún template. Entonces, cuando dice que el template no existe y están trabajando con la API, el template que busca es REST Framework / API. Claro. Entonces, cuando le sale ese error que no encuentra el template, se me olvidó agregar en las aplicaciones el REST Framework. Ese error es bastante frecuente, así que ténganlo presente. Si es que selecciono ahora un estudiante en particular, por ejemplo el 2, voy a poder ver la información de él. HTTP 200, todo ok, la información del 2, y acá mismo puedo eliminarlo o puedo modificarlo. Si yo quiero modificarlo, selecciono la información. Acá lo está haciendo manual, pero esto se supone que lo hace una otra aplicación que lo está haciendo. Y en vez de 35, ahora va a tener un 45. Envía por put. Nuestra aplicación lo recibe, modifica los datos y lo actualiza. Entonces me vuelve a retornar la información con los datos ya actualizados, y si yo veo el listado de estudiantes, está con la información actualizada. Entonces, esa es la API completa trabajada con funciones. Vamos a ir mejorando esto un poco. O sea, esta es como la versión que van a tener que trabajar para la prueba. Esta o la que vamos a ver ahora, que es con clases, que es muy similar. Y esta es la que le da la mayor flexibilidad, porque acá ustedes van a poder en las vistas trabajar como ustedes quieran, lo que ustedes quieran hacer con los métodos. Como pueden escribir código, ahí van a poder hacerlo como a ustedes se les ocurra. Vamos a ir a la segunda alternativa. Con esto, bueno, vamos a tener estas dos vistas, la vista Students, que voy a tener todos los estudiantes, y la vista de un estudiante en particular. Ahora vamos a ver las Class-Based View, que son las vistas basadas ahora en clase. Y acá vamos a trabajar con lo mismo, podemos trabajar sobre el mismo proyecto, no es necesario que lo cambiemos, pero vamos a cambiar un par de cosas. El modelo es exactamente el mismo que hicimos recién, no hay que modificar nada. El serializer es exactamente el mismo que hicimos recién, no hay que cambiar nada. En las vistas vamos a tener nuestros cambios. Entonces, me voy a ir al código. Voy a duplicar este views. Duplicate. Este le voy a llamar views function based view. Entonces voy a dejar el que hicimos recién, lo voy a dejar al lado.
y vamos a trabajar con un views nuevo. Entonces, para esta nueva vista, vamos a tener básicamente el mismo concepto. Vamos a trabajar igual con dos funciones, que en este caso, como son clases, vamos a trabajar con dos clases. Una clase que me maneje los elementos sin clave primaria o PK, y otra clase que me maneje los elementos con PK. La diferencia es que acá yo tengo la facilidad de utilizar ciertos métodos que me evita a mí tener que hacer los if. If el método es get, haga esto. If el método es post, haga esto. Acá esa pega se hace directamente con nombres de los métodos. Entonces, me ahorra un poco de trabajo. La primera clase que vamos a crear va a ser student list, que van a ser los mismos nombres que habíamos utilizado recién, pero ahora en vez de usar la notación del API View, vamos a utilizar la clase API View. Tengo que importar. Entonces, en la vista, en vez de usar el decorator como API View, vamos a usar views Paul, API View. disculpa, ¿Sí? ¿sigues en el mismo proyecto? Ocupé el mismo proyecto. Sí. Ah, ya. ¿Y el views anterior lo dejaste así como... Ah, Lo lo renombré. renombraste, ahí estoy viendo. Lo Sí, renombré. perdón. Entonces, vamos a ocupar el API View. Creé la clase. Al decirle que esto va a exportar de API View, es lo mismo que habíamos hecho antes con decirle que esto va a tener una notación API View. Estamos usando la misma API. Ahora tengo que definir los métodos dentro de esta clase. Y acá es más fácil porque yo tengo el método get, que siempre va a recibir el objeto self y el request. Y tengo el método post, que va a recibir el self y el request. Entonces, en vez de poner, como lo habíamos hecho recién, un if, para nosotros hacer esta distinción de forma manual, acá con las clases nosotros lo podemos hacer directamente con el nombre del método. Lo que esté dentro también es muy flexible. Básicamente es lo mismo que habíamos hecho recién en la vista. El get, saco los estudiantes, hago el serializer, retorno, tal cual. El post, hago el serializer, pregunto si es que es válido, si es que es válido lo guardo, si es que lo guardo retorno bien, y si es que hay algún error retorno el bad request. Entonces la mecánica es exactamente la misma. Lo mismo lo podemos hacer con la segunda clase, que sería el student detail. Cambiar para el otro lado. Y acá también va a heredar de API View. Y acá tenemos que hacer una pequeña variación. En el ejercicio anterior, nosotros teníamos un if al principio, que en el fondo se aseguraba que existiera el estudiante. Entonces acá tenemos que definir esto, pero lo vamos a definir como una función. Entonces nuestra primera función va a ser getObject y el self, ahí sí, y la clave primaria. Y acá donde vamos a hacer el try y el catch. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de invocar al estudiante y si es que lo encuentro, lo retorno. Y si es que no lo encuentro, retorno el error. Como acá estamos trabajando con una clase, podemos hacer esto y también acá está la posibilidad de importar las librerías que tiene directamente Django y podemos utilizar el HTTP 404 que trae Django por defecto. Entonces también podríamos utilizar ese import si quisiéramos ocuparlo.
Pero si no, podemos ocupar el mismo que estamos ocupando acá, que es el error. Acá estoy. Una vez que yo tengo este método, ya podemos definir los otros métodos. Entonces voy a hacer el método, el get, que va a obtener, viene el self, y viene el request, y viene la clave primaria. Y este va a ser el get, va a ser el put, y va a ser el delete. El código también es muy similar, con la única diferencia de que en el ejercicio de la función nosotros ya teníamos el estudiante. Y acá no tenemos el estudiante, así que tenemos que llamarlo. El student va a ser self.getObject, que es el método que acabamos de crear arriba, y le pasamos la clave primaria. Entonces ahora sí vamos a tener el getObject. Si es que esto falla, va a lanzar la excepción y vamos a retornar al tiro el que nos encontró. Si es que esto funciona bien, va a retornar el estudiante. Vamos a tener el estudiante, vamos a hacer el serializer igual que antes y vamos a mandar la información de vuelta. Lo mismo con el put. Tengo que definir el estudiante con el getObject y luego el mismo código. Hacemos el data, vemos si es válido guardamos y retornamos la información, y si es que no, retornamos el error. Y el delete, lo mismo. Llamamos al estudiante y lo eliminamos y mandamos el mensaje de vuelta. Entonces, el código que tenemos que hacer en ambos lados es similar. Puedo trabajarlo con clases o puedo trabajarlo con funciones. La siguiente modificación va a tener que ver con el tema de la URL. Acá vamos a tener que cambiar las URL porque acá teníamos las URL con clases, o sea, con funciones. Entonces ahora mis URLs van a ser las mismas en el fondo, students, pero acá es views. Ya no tengo ese método, sino que tengo la clase student list y esto le digo que sea as view, que me lo genere como una vista. Y lo mismo con student con la clave. Ahora en vez de student list, esto es student detail. Y también me lo digo que lo genere como una lista. Me falta la coma. Y ¿qué más me falta? No tiene atributo views. Paul, Sí, yo sé que renombraste la vista, pero le dejaste ese mismo nombre. sí, acá le dejé los mismos nombres. Ah, acá tengo views dos veces. Ahí sí. ¿En cuál nombre? Es que a la segunda, a la anterior le puse vista FBV, función base view. Y a la nueva es views, tal cual. Ya, bien, gracias. A esa la renombré para no perderla nomás, pero ese archivo en el fondo ahora está flotando y no está siendo ocupado por el proyecto. La tienes guardada, ¿no? ¿Y tú? Sí, para tenerla guardada y para poder copiar código de un lado para otro. Entonces ahora hicimos las clases y en la URL definimos las clases as view. Y esto debería seguir funcionando tal cual. Entonces ahora, si yo lo refresco, sigue funcionando, tenemos el listado, puedo obtener los datos de uno en particular. Entonces, hasta acá, hasta las clases, la vista
funciones base view o clases base view es en el taller. Pueden utilizar cualquiera de esas dos para hacer la API. Paul, disculpa, ¿Sí? ¿te puedo interrumpir? Claro. Una consulta, es como una consulta como más general. Yo puedo crear un directorio, una carpeta views y ahí guardar en archivos separados las clases. Yo me proyecto pensando en tener quizás varias entidades que manejar. O sea, imagínate un CRUD con hartas entidades, con hartas tablas, si lo referimos a las bases de datos. Sí, Tener todo en el mismo archivo podría ser un poquito sí, como para separar un poco el código. mucho código. Se puede separar, ningún problema, y ahí hacen los includes como en Python, ¿no? Tal cual. Entonces, Y ahí, puedes tener... y ahí las rutas igual afectaría eso, ¿o no? No, porque el view es el que va a incluir a todos los demás y al final es como que el view tuviera todo el código. Pero views en este caso es un archivo. Es un archivo, pero cuando Eh, tú lo llamas, no sé, algo.views, está haciendo la inclusión a ese archivo. ya, perfecto. Sí, ahí entendí. Ya, gracias. Entonces, si el archivo es Python, es como que estuviera, es como casi como tratarlo como un directorio cuando uno lo ve, o como un método cuando uno lo ve acá. Cuando yo digo, por ejemplo, views.studentDetail, es que del archivo Python, view.py, está la clase studentDetail. Perfecto, sí, ahí me quedó clarísimo. Los mixins. Los mixins son ya, toda esta parte, vamos a entrar a la zona magia. Los mixins nos permiten a nosotros mapear distintas cosas. Por ejemplo, yo puedo mapear un método list, utilizar una clase de mixing class que es list model mixing y utilizar el método get de los métodos de HTTP. Similar a eso, cuando yo quiero hacer crear, puedo ocupar la clase createModelMixing y voy a recibir los posts. Cuando yo quiero hacer un retrieve, que es traerse el dato de un estudiante en este caso, voy a ocupar el retrieve model mixing y voy a ocupar el get. Si yo quiero hacer un update, voy a ocupar el update model mixing y voy a recibir los puts. Y el destroy model mixing y los delete. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ahora voy a trabajar de nuevo en el views y vamos a cambiar solamente el views. Entonces, en el views, voy a comentar esto, que son las clases que hicimos nosotros recién. Y ahora vamos a poder crear las mismas clases. Student list. Pero a esa clase le voy a decir que ocupe algunos mixing. Entonces le voy a decir que ocupe mixins. En esto yo quiero tener el get y el post. Entonces, si nosotros nos vemos en el listado que les mostré recién, si quiero el get, necesito el list model. Si quiero el post para crear, necesito el create model. Necesito esos dos. List model mixing, create model mixing. Entonces acá sería el list. No he hecho el include del from REST framework. Import mixins. Y generics, que es el que genera la interfaz genérica. Entonces del mixing voy a necesitar el list model mixing. También quiero que pueda crear, entonces del mixing voy a usar el create model mixing. Y para tener la interfaz genérica voy a usar generics.generic API view. Y ahora, en vez de yo tener que crear toda esta lógica con los serializers y todo el show, yo tengo que decirle cuál va a ser mi query set. Mi query set van a ser todos los estudiantes. Students.student.objects.all. ¿Y cuál es su serializer class? Mi serializer class es student serializer.
Y ahí yo defino los métodos. Pero los métodos que tengo que hacer ahora, el get, teníamos recién, self.request. Lo único que tiene que hacer es retornar el self, el listado, y le paso por parámetro el request. Y para el post, lo mismo. El post va a recibir eso y va a retornar el self.list. Perdón, este es el list, que es lo que teníamos acá en el listado. Para el get uso el list y para el post uso el create. Entonces ahora mi clase, que antes tenía todo este código, ahora el mixin hace la pega y ocupamos esas dos líneas para cada uno de ellos. De la misma forma, el student detail. Denme unos minutos, completen el student detail mientras tanto y vuelvo en un par de minutos.
Ya. Y lo último, hicimos el mixing del listado. El student detail. Acá necesitamos del mixing el retrieve. Del mixing el update. Y del mixing el destroy. Y además el generics. Para la vista. Y acá es lo mismo de arriba. Voy a definir el query set. Voy a definir el serializer. El get. Ahora tiene 3 parámetros. Y este no es el list, este es el retrieve. El put tiene 3 parámetros. Y es el update. Y el delete tiene 3 parámetros. Y es el destroy. Entonces, esa definición es la que usamos de acá. Si hago un get, necesito importar el list model mixing. Y cuando retorno el list. Si quiero un post, necesito importar el create model mixing y utilizo el create. Entonces ahí tenemos el mixing creado. Y esto me retorna la misma interfaz, pero casi la misma interfaz. Tiene un detallito que lo hace mejor todavía. Que acá, aparte del raw data que habíamos hecho nosotros, también me genera un formulario. Entonces yo ahora podría eventualmente utilizar ese mismo formulario para agregar ahora otro estudiante. Entonces me es más cómodo aún trabajar con el listado. Entonces los mixins me permiten a mí tener queries APIs completas de una manera muy sencilla. Pero eso no es todo, como diría algún vendedor charlatán. Si ya, no, los mixins es mucho texto, quiero escribir mucho y quiero hacerlo más corto todavía, tenemos una posibilidad más. Y que son los viewset. Y el viewset son 2 líneas de código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar las clases que hicimos recién, las mixing, voy a comentar también. ¿Y qué necesitamos para los viewset? Necesitamos crear una clase. Student. No estoy. Student view sets. Y vamos a necesitar importar los viewsets. Los viewsets es un conjunto de vistas que vienen ya predefinidas. Entonces de viewsets voy a ocupar el model viewset. Y ahora sí que lo único que tengo que hacer es decirle mi query y mi serializer. Y esa es toda la pega que tengo que hacer. Importo los viewsets, defino un nombre, student viewset, defino los models y los serializers.
Y aparte de esto, toca hacer una peguita más en las URL. En las URL, con los viewSet, ya nos vamos a ocupar las clases, así que ya no van a estar las clases creadas. Pero voy a tener que trabajar con un router. Entonces voy a comentar este patrón. Voy a ocupar el mismo vamos a incluir de las URL el path y también el include. Vamos a importar from REST Framework. Vamos a importar las rutas de los routers. Vamos a importar el default router. ¿Y cuál va a ser la pega del default router? Vamos a crear un router. Default router. Vamos a registrar el router.register. Vamos a registrar las rutas que tenemos. Students, la ruta de estudiantes. Y le vamos a decir que vamos a ocupar views.studentViewSet. Y en los URL pattern vamos a dar el path. La raíz va a incluir router.url. Entonces, el router va a manejar las URL. Vamos a crear un router. Le vamos a decir a ese router que registre el viewset que acabamos de crear. Y le vamos a decir que el mismo router maneje todas las URL. Entonces, configuramos las view con esas 3 líneas. 4 líneas si queremos incluir el import. Configuramos la ruta con el router. Y ahora sí deberíamos poder navegar incluso desde el home. Entonces ahí vamos a tener una web completamente dedicada a la API. Es API root, el basic root para el router, me salen las direcciones, me da la dirección a la que puedo ingresar para tener todos los estudiantes. Voy a tener todos los estudiantes, voy a tener el formulario, voy a poder agregar y voy a poder hacer todo lo que habíamos hecho anteriormente con los estudiantes. Por ejemplo, voy a ver el 4, voy a editarlo. Usamos el put para editar, lo guarda, puedo eliminarlo. Acá me pregunta si quiero eliminarlo, sí. Y tenemos el setlist nuevamente. Entonces, eso es la forma más mágica de poder trabajar con APIs utilizando Django y utilizando el Django REST Framework. ¿Qué es lo que queda pendiente? La autorización. El auth token, que hoy como continuará, les dejo acá un par de links que no lo alcanzamos a incluir en estas clases, pero acá está la guía oficial y esta página web fue con la que yo me basé para aprender esta cosa y para poder implementarlo bien. Y acá está la implementación también súper paso a paso. Instalamos Django, el framework, creamos un proyecto, la estructura, agregamos el frame, agregamos la aplicación, modificamos la vista, modificamos la URL. Todo esto es la API normal. Y después acá implementa la autenticación por token. Y la autenticación por token básicamente lo que hace es que yo tengo que mandar un token junto con el request de la API. La aplicación reconoce ese token, lo busca en la base de datos como si fuera un usuario y un password, y si es que existe, me retorna la información. Si es que no, no. Entonces ahí podemos bloquearlo. Le agregamos unos import a las clases para poder bloquear. Entonces, por ejemplo, si ahora yo trato de entrar a la API, me dice que las credenciales no fueron entregadas. Y si es que envío las credenciales junto con la petición, me retorna el mensaje de forma correcta. Entonces, todo este código, toda esta parte de autenticación, se las dejo
ahí de tarea para la casa, para que lo puedan revisar. En verdad que con este tutorial no van a tener problemas, está súper bien explicado, bien ordenadito, paso a paso. Y fin. Casi fin. No, nos falta ver la evaluación. Entonces. Bien, Paul. Muy bueno el curso. Hay que practicar harto, eso sí. Sí, hay que practicar harto. Tenemos, por lo menos, como yo le digo a un par de colegas nuevos cuando entraron, con que vayan 2 semanas adelante de los estudiantes, estamos bien. A veces con una basta de chiquillos que son muy quedados. Excelente curso, Paul. Muchas gracias, aprendí harto. La verdad es que considero que para este tipo de curso la parte online es primordial porque yo, por ejemplo, me quedé atrasada, pero con los videos puedo retomar y, y ver esos detalles que en una clase presencial a mí se me pierden. Una vez tomé una clase con otro profesor y me quedé atrás. Tuve que igual ir preguntando cómo se hacía, pero creo que los videos son bastante vitales como para no perder, o sea, tomar en provecho todo el curso. Pero sí, la verdad es que aprendí harto. Igual tengo que seguir, retomar donde me quedé, pero los videos voy paso a paso. O sea, igual voy lenta, pero voy paso a paso. No, Muchas sí, lo gracias. bueno es que con los videos deberíamos poder eh, reconstruir, digamos, todo bien, porque está todo bien, está hecho todo de cero, así que no está todo ahí. Si siguen el video, deberían terminar bien el ejercicio. Taller final. Disculpa, Paul, ¿me puedes ceder un segundito antes de revisar la prueba? Por Sí, favor, claro. Sí, dale, te comparto. dale. Lo que pasa es que yo me quedé un poquito en el ejercicio atrás de la serializar y me tira este error. No sé si te comparto correctamente. No puede importar student serializer from API serializers. API serializers. A ver. Ese es mi Que API, hiciste una carpeta serializers y dentro hiciste un archivo serializers. ¿sí? Es Ahí está solamente el archivo. Sí, Sí, pues es tírate el archivo a la raíz del API. ¿Cómo hago eso, perdón? Arrástralo hacia donde dice app API. Ah, ya, esto tendría que ir no, Tiene está que ir en dentro la de... raíz, claro. Tiene ahí mismo, Ah, pero ya, tú ya, hiciste una perfecto. carpeta serializers. ¿Claro? No, pues no va la carpeta, va solamente el archivo. Ah, ya, este Dentro de archivo... serialize, claro, ese va al mismo nivel que las views, que los models. A Ya, la altura del perfecto. proyecto. Sí, Perfecto, esto lo saco arrástralo nomás. Ahí, no, ahí. Ah, no, lo tiraste al cacho. Ahí sí. Esperando la lección de... Ya lo tengo acá y lo arrastro al app. Sí, app.api. Ahí. Ya, Y ahora sí perfecto. debería encontrarlo. Entonces, acá tendría que salir de acá. Sí, control C y de nuevo. Ahí sí. Student. Student. Revisemos, a ver. Ya, ahí me lo muestra. Eso, Perfecto. perfecto. Súper. Muchas gracias. ¿Ah? De nada. Muy buen curso. Gracias. Gracias. Compartir. La última patita, el taller final. Bueno, como comentaba Osvaldo, la fecha de entrega es el lunes al final del día. En base a los requerimientos. Bueno, hay que implementar un sistema web que permita almacenar reservas de mesa en un conocido local gastronómico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer?
El sistema debe tener las siguientes funcionalidades. Debe permitir desplegar un listado de reservas disponibles, además de poder agregar, modificar y eliminar la reserva, un CRUD. Para cada reserva necesitamos un ID, el nombre de la persona que realiza la reserva, el teléfono, la fecha de la reserva, la hora, la cantidad de la persona, el estado, que puede ser reservado, completada, anulada o no asisten, y una observación. Todo eso va a ser el modelo. Entonces ahí van a tener todos los datos para generar el modelo que van a utilizar. Se debe implementar el CRUD completo utilizando funciones, que fue lo que hicimos ayer al final de la segunda mitad, digamos. El video es el 302, el 3B. Se debe configurar el administrador por defecto de Django. Eso es habilitar el usuario. El usuario debe ser admin y la contraseña secret. Le ponen ese usuario y esa contraseña para poder administrar las reservas igualmente y debe estar en español. Entonces, se van a settings, cambian el lenguaje a español. En el archivo admin.py agregan el reservas admin y definen los atributos que se puedan mostrar. A lo mejor si son muchos atributos, muestran algunos nomás en la pantalla y después cuando entran se ven todos. Ahí con que se vean algunos, los más relevantes, a lo mejor el nombre, el teléfono, la fecha y la hora, suficiente. Todos los campos son obligatorios, excepto la observación, y la cantidad de personas debe estar entre 1 y 5. Eso es cuando definan los validators o las definiciones del módulo. Le tienen que poner a la observación que sea no requerida, required igual a falso, y la cantidad de personas con un valor mínimo de 1 y con un máximo de 5. Ese fue lo mismo que hicimos ayer con los validadores. Ahí pueden utilizar un validador propio o el validador por defecto que trae Django. La información debe ser almacenada en una base de datos MySQL llamada Django Reservas. Por favor, les pido que usen el mismo nombre porque voy a tener una sola base de datos creada y ahí voy a estar trabajando con esos datos. Debe generar las migraciones en su proyecto. Tienen que tener las migraciones creadas del proyecto. Todo eso es lo que hicimos ayer. Entonces, hasta ahí llegan con lo que hicimos ayer. El sistema debe contar con una API pública que permita manipular la información, pues se desea a futuro realizar una aplicación móvil para la administración. La API REST debe ser realizada mediante Class-Based Views o Function-Based Views, cualquiera de las dos. Ahí a criterio usted. Las dos sirven igual, las dos son cómodas. En particular, a mí me acostumbro a trabajar con las funciones por un tema de que partí con eso, pero cualquiera de las dos sirve. Y debe permitir listar todas las reservas ordenadas por fecha, buscar una en particular, dado su ID, agregar reservas nuevas, modificar y eliminar. Lo mismo que hicimos ahora. El proyecto debe llamarse Django-taller-final. Debe utilizar Django y Django REST Framework para el proyecto. Puede utilizar algún framework como Bootstrap para la interfaz. Si quieren utilizar un CSS propio, también lo pueden hacer, lo agregan en los static y lo ocupan. El plazo de entrega es el lunes 15 a las 23:59. El taller es individual. Se necesitan 60 puntos de los 100 para aprobar. Y la entrega va a ser realizada por Teams, en la sección tareas del equipo. Lo voy a dejar publicado acá mismo en las tareas. Lo voy a subir a continuación. Y el puntaje, tenemos el ingreso reserva, la modificación, la eliminación, el listado reserva, poder validar los datos, poder hacer la administración de Django y poder generar la API REST. Mientras tanto, voy a subir el archivo. Pregunta, Paul, una pregunta. Las PPT que tú las trabajaste, ¿se las vas a subir y también ¿cómo se llama? Los proyectos que trabajaste en Visual, ¿también los vas a subir? ¿Los vas a compartir eso? Las PPT las subí en la parte del... Sí, es que no me fijé en eso, disculpa, pero donde por eso están tanto acá en el Teams como en el mismo SharePoint donde manejan las clases grabadas. perfecto, ¿ya? Ahí están publicadas. Los códigos, no soy de la idea de compartir los códigos directamente por el hecho de que con los alumnos pasa el copy-paste que Sí, no... estamos claros. Entonces, si es que lo necesitan, yo se los podría compartir, pero soy de la idea de que prefiero que con los videos porque los mismos códigos están en las PPT. Con eso se
me aseguro de que ustedes lo escriban y que les salgan los errores y que aprendan de esos errores. Por eso, en realidad, prefiero no pasarles el código directamente, para que no pesquen un proyecto y editen un proyecto, sino que partan con un proyecto de cero. Perfecto. La tarea la voy a agregar al tiro. Esto sería taller. Paul, una preguntita con respecto a la contraseña del admin. Sí. ¿Dejaba pasar así Secret como estaba ahí? Porque yo me acuerdo que parece que para crearlo teníamos que tener como una contraseña que sea un poco más rigurosa, de 8 No, caracteres. me dice ahí, po, me dice la contraseña es indigna, ¿está seguro? Y uno le pone sí y pasa. Ya, perfecto. Taller final. Avisa backend. que la contraseña es débil, pero la deja pasar igual. Sí. Exactamente. Voy a adjuntar un archivo. Es taller final. PDF. Y tiene 100 puntos. Y la fecha de vencimiento sería el 15/23/59. Ya, revisen por favor que les aparezca la tarea acá en el equipo de Teams. Sí, sí, aparece. Sí, aparece. Ya, Paul, perfecto. yo te envío un correo por interno con copia de Osvaldo Lara por el tema de mi equipo. Ah, sí, no, sí, como decía Osvaldo, sí, cualquier imponderable con cosa que dejen avisado ahí un correo a mí con copia de Osvaldo, no hay ningún problema. Paul, una Ok, consulta. gracias. ¿Esto se sube en formato zip o Sí, algo? comprime ¿Está bien? la carpeta solamente. El proyecto comprime la carpeta y pesa como 100 kilos, 200 kilos. Muy livianito. Ah, ya, perfecto. ¿Vas a llegar a alguna otra información? Por mi parte, yo estoy ok. No sé si me gustaría ver si es que alguien falta que no tenga acceso a la tarea. Sí, yo la Eh, descargué porque tengo otra reunión de la empresa, ahora tenía que sí, no, desconectarme. vaya nomás. Ya, Paul, muchas Y ya gracias. con eso ir cerrando, darle las gracias por su tiempo, por su cooperación y su tenacidad, que estos cursos son cargados al código. Así que, bien, pues, espero le haya sido de ayuda y con los videitos después irse poniendo al día con lo que falte. Así que eso por mi lado, muchas gracias. Paul, Gracias, Paul. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que también. Chao, nos vemos. Muchas gracias, Paul, Paul, por gracias, su. ¿a Paul. qué hora Chao, chao. subirás el video de hoy? Ahora termino la grabación, se barra, se descarga. ¿Y va a No, estar no en me el paro del SharePoint? computador hasta que lo deje publicado, así que Ya. Bien, ¿es la misma dirección del SharePoint? la misma dirección del SharePoint. Ahí mismo subí los videos de la otra capacitación porque me lo habían pedido hace un rato. Ya, no lo vi. Ya, gracias. Así que ahí está. Chao, chao. Gracias, Chao, que estés Paul. bien. Un curso. Gracias por el curso, muy bueno. Gracias, nos vemos.